Bueno, hola, buenas tardes. Hoy vamos a dar este tema del manejo del dolor, la inflamación y también el tema de la fiebre, ¿sí? Porque ahora van a ver que los tres factores van a estar muy entrelazados por los mediadores químicos que intervienen. ¿Por qué este tema es muy importante dar? Porque la mayoría de las consultas que van a ver en el mostrador de la farmacia tienen que ver muchas veces con la fiebre y va a tener que ver sobre todo con el dolor, ¿sí? Sobre todo cuando van las madres, bueno, mi hijo está con fiebre, vengo a buscar esto, vengo a buscar lo otro, bueno, entender bien cómo es el mecanismo, qué es la fiebre principalmente. Recuerden que la fiebre es una alarma, ¿sí? Es algo que me está diciendo mi sistema inmunológico de que algo está fuera de lo normal. Por eso prende como una alarma y eso es la fiebre, ¿sí? Siempre me está indicando que algo raro entró. Así que puede ser un virus, puede ser una bacteria, puede ser una toxina, cualquier cosa que hace que mi sistema inmunológico se ponga en alerta. Y el tema del dolor es algo que va junto con lo que es la humanidad, ¿sí? A medida que vamos quedando viejos, van a ir apareciendo dolores, ¿sí? Dolores que tienen que ver con la artritis, con la artrosis. La artrosis, para diferenciar un poquito artritis y artrosis, la artrosis es lo normal, lo habitual que van a ir apareciendo en todas las personas viejas, ¿sí? A medida que envejecemos se va a ir dando una artrosis. En la artrosis no hay inflamación, ¿sí? Esa es la diferencia. En cambio, en una artritis, la artritis es muy rara y la artritis sí es con la inflamación de las articulaciones, ¿sí? Esa es la diferencia. Y las dos duelen, ¿sí? Pero en una yo puedo tratar la inflamación y el dolor puede disminuir, pero en la artrosis no hay inflamación. Entonces yo tengo que ver otros medios como para poder solucionar. En todos estos casos se usan los analgésicos, ¿sí? Y eso es lo que mayoritariamente se ve en el mostrador. Después vamos a tener otros tipos de dolores que tienen que ver con los dolores viscerales, ¿sí? Cuando me duele la panza, cuando me duele cuando estoy menstruando, cuando me duele la cabeza, ¿sí? Que son situaciones que no tienen que ver con los huesos en sí, ni con las articulaciones, pero que de todas maneras generan dolor. Y por supuesto, en la cumbre del dolor vamos a tener los dolores que tienen que ver con el cáncer, vamos a ver los dolores que tienen que ver con el traumatismo, ¿sí? Supónganse, un choque que me provoca múltiples fracturas. Hay cánceres que son sumamente dolorosos, como el cáncer de hueso, ¿sí? Y hay otros cánceres, por ejemplo, como el cáncer de piel, que no duele, pero que molesta, ¿sí? Es un cáncer que requiere mucho control, continuamente estar controlando las manchas de la piel y los posibles lunares peligrosos, pero que no duele, ¿sí? Duelen las operaciones que se van haciendo, pero nada que ver, ¿sí? Ni cerca en lo que se considera la escala de dolor en lo que es un cáncer de huesos, ¿sí? Es sumamente doloroso un cáncer de huesos. Así que tenemos que estar preparados para toda esa cantidad de dolores y de quejas. ¿Por qué? Porque lo que más motiva al paciente a consultar al médico es el dolor. Si bien viene junto con la humanidad del dolor, ¿sí? Eh, es a lo que menos nos queremos acostumbrar, ¿sí? Vamos a dejar de tomar, eso creo que les dije en más de una oportunidad. Si tenemos que elegir entre dos medicamentos, uno es para el dolor y el otro es para la hipertensión, vamos a comprar el del dolor, ¿sí? Sin embargo, si yo no tomo mi medicamento para la hipertensión, me puedo morir. Del dolor no me voy a morir. ¿Sí? Pero sin embargo, nuestra percepción como seres humanos es no querer sufrir dolor, ¿sí? Entonces, por eso toma una importancia muy, muy, muy grande, digamos, dentro de lo que es el mostrador de la farmacia. ¿Les pasará a ustedes en la casa? La tía que tiene artritis, o artrosis, la abuela, todos se quejan de que le duele algo. Si no es la rodilla, es el codo, la cadera, el pie, siempre hay algo que continuamente nos está doliendo. Bueno, así que vamos a arrancar. Arrancamos justamente con el tema del dolor. Fíjense, dice, el dolor es el síntoma más frecuentemente encontrado en la práctica clínica. ¿Por qué? Porque la gente va a consultar al médico cuando le duele. Es una experiencia sensorial desagradable, es una respuesta fisiológica ante un daño al cuerpo. O sea, algo le pasa a mi cuerpo y lo va a manifestar como un síntoma de dolor.
por supuesto, interviene todo lo que tenga que ver el sistema neurológico, ¿sí? Porque me va a marcar con esas fibras sensitivas. ¿Se acuerdan cuando vimos simpático parasimpático? Que habíamos visto también que estaba el sensorio motor. Lo sensorio es cuando desde la piel yo llevo hacia mi cerebro la información, por ejemplo, algo caliente, algo que me pincha, algo que me aplasta, todo eso me genera a mí una información en el cerebro de dolor. Y luego el envío que hace el cerebro a la mano que está en el fuego es motor, va a hacer que se mueva el músculo y retire la mano de ese lugar. Entonces, eso se da en una cuestión de segundo. Ustedes tocan algo caliente, automáticamente sacan la mano, pero para todo ese proceso se dispararon para un lado y para el otro todas las neuronas y todas las sustancias que intervienen en esa comunicación. Recuerden que las neuronas nunca están en contacto, siempre van a estar en una posición cercana que se llama sinapsis, ¿sí? Entonces la neurona larga neurotransmisores y esos neurotransmisores ingresan a la siguiente. Así es como se realiza ese traspaso de la información. Así viene hacia el cerebro por lo sensitivo y se va desde el cerebro nuevamente desde lo motor. ¿Sí? Sistema nervioso, estaba bien esa la clasificación, si lo tienen que repasar un poquito. Bueno, entonces, normalmente es un dolor desagradable, salvo que sean masoquistas, ¿sí? Masoquista, aquella persona que disfruta con el dolor, no es algo que sea agradable, ¿sí? O sea, a nadie le gusta tener dolor, por eso es algo que es sumamente consultado en la práctica clínica de los médicos. Dice, su objetivo inicial es ser una alarma ante una lesión, indica que existe un problema, generalmente un daño en un tejido. Sin embargo, cuando el dolor se prolonga durante semanas y se cronifica, ¿sí? Crónico, se vuelve permanente, pierde esta función de alarma y se convierte en un problema por sí solo. Esto es de examen, por ejemplo, ¿sí? El dolor es siempre una experiencia subjetiva. ¿Qué quiere decir subjetiva? Depende del sujeto. Ustedes van a ver que hay personas que toleran el dolor y hay otras personas que no, ¿sí? Hay personas, por ejemplo, que, les doy el ejemplo de mis hijos, adolescentes, los dos, genéticamente parecidos porque son mis hijos los dos. Uno perfectamente le podés exprimir los granitos, ¿sí? De la espalda, al otro no le podés tocar de tanto que le duele. Entonces, los niveles de dolor son distintos para cada persona, ¿sí? Hay personas que el tatuaje no les duele y hay otras que no toleran el tatuaje, ¿sí? O sea, no les permite ni siquiera la mínima punción. Entonces, todo eso depende del sujeto. Después tenemos también condicionantes que tienen que ver con, esto sería más lo biológico. Después tenemos condicionantes que son psicológicos. Aquellos que son masoquistas les gusta tolerar el dolor, entonces toleran niveles mucho más altos. El umbral lo ponen mucho más alto. Cuando hablamos de cultural, podemos hablar, por ejemplo, del mandato cultural que se hace los hombres no lloran, o aguantate, ¿sí? ¿Cuántas veces se ha maltratado a los niños, ¿sí? Diciéndoles cosas desubicadas, ¿sí? Como, por ejemplo, que un hombre se aguanta el dolor, ¿sí? Si no se aguanta el dolor, entonces no es un hombre. Todas esas tonterías que por generaciones se ha repartido y que nada tienen que ver, digamos, con la determinación de la hombría o no de una persona. Pero muchas veces esto está asociado. También tiene que ver con lo social y muchas veces tiene que ver con mandatos, ¿sí? La mujer está más acostumbrada al dolor por los partos, por los sangrados menstruales, que muchas veces son dolorosos. En cambio, un hombre no tiene tanta tolerancia porque no sufre estos tipos de dolor, entonces uno dice, bueno, no se aguanta ni siquiera la gripe. Pero eso todo tiene que ver con un montón de condicionantes, ¿sí? Hay niños que soportan torturas desde muy pequeños, quemaduras, maltrato físico de sus padres o de alguna persona que esté cerca, y eso los hace elevar el umbral, ¿sí? O sea, le tiene que doler mucho como para que el cerebro detecte que le duele. Eso es el umbral. Entonces hay personas que nacen naturalmente con un umbral más alto y hay otras que nacen con un umbral muy bajo. Entonces enseguida ese dolor va a aparecer. Eso es subjetiva, depende del sujeto.
de forma tal que cada persona percibe el dolor de una forma completamente distinta. En medicina, en salud en general, yo no puedo determinar el dolor del otro, ¿sí? No puedo. Por eso cuando le preguntan, ¿te duele del 1 al 10? Te dicen, siendo 10 el peor dolor que tuviste, ¿cuánto te duele ahora? ¿Sí? Entonces cada uno, porque tampoco podemos poner una escala, ¿sí? Porque no podemos decir el dolor de parto es el mayor dolor. ¿Por qué? Porque hay personas que no pasamos por un parto natural, ¿sí? Yo pasé por cesárea, por ejemplo. Eh, un hombre no pasó por ese dolor, pero a lo mejor tuvo una rotura de pierna, a lo mejor tuvo otra cosa que le genera dolor. Entonces, en mi comparación, yo pongo del 1 al 10 cuál fue mi peor dolor. En mi caso, mi peor dolor fue la trombosis femoral que tuve. No podía ni siquiera pisar, tenía que andar con muletas. Ese fue el peor dolor que he tenido. Y si yo comparo con eso, los otros dolores que he tenido en mi vida están del 5 para abajo. Imagínense lo que duele una trombosis. Así que normalmente el médico le va a decir eso, ¿sí? Del 1 al 10, el 10 es el peor dolor que tuviste, ¿cuánto te duele ahora? ¿Para qué es esto? Para saber la emergencia, porque si tiene demasiado dolor, se disparan un montón de mecanismos en el organismo que incluso si es una persona hipertensa aumenta la presión, ¿sí? Entonces está en riesgo esa persona. Eh, lo único que el sistema de salud, o sea, todos los que integramos el sistema de salud, no podemos hacer es dudar del dolor que tiene el otro. Yo no sé cuánto le duele, pero si me dice que le duele, yo lo considero verdadero. Lo tengo que considerar verdadero. Pueden haber algunos casos en los que utilizan esto como para poder tener acceso a medicación, ¿sí? Que tiene que ver con los estupefacientes, que es otro problema, ¿sí? Un problema de adicción. Pero no puedo nunca suponer que me está mintiendo, ¿sí? Tendría que ver otra manera de saber si me miento o no, pero no puedo deducir, ¿sí? O tomar yo la decisión de que no le duele, porque no hay manera que yo pueda saber cuánto le duele a la otra persona. ¿Se entendió dolor? Después volvemos otra vez cuando veamos la medicación, pero acá están los Sí, conceptos. profe. Cuando hablamos de inflamación, no sé si tuvieron alguna inflamación, una hormiga que te pique, una abeja que te pique, enseguida se inflama la zona, ¿sí? Cuando nos vacunamos se inflama la zona, eh, cuando nos golpeamos se inflama la zona. ¿Por qué se inflama? ¿Sí? Principalmente es un mecanismo de defensa. Nuevamente el cuerpo está diciendo algo está mal, algo entró por allá y es el veneno de una abeja que nos picó. Eh, Algo pasa, ¿sí? Entonces esto, todo lo que tenga que ver con la inflamación, dice, es la respuesta del organismo a una agresión. Consiste fundamentalmente en una vasodilatación local, aumento del calibre, o sea que aumentan los vasos sanguíneos, se agrandan los vasos sanguíneos, de una región determinada y una acumulación de los distintos tipos de células inmunológicas o glóbulos blancos. Esto lo vamos a ver un poco más completo, todo lo que tenga que ver el sistema inmunológico, cuando después del tercer parcial veamos vacunación, ¿sí? Ahí arrancamos primero con todo lo que sea el sistema inmunológico. Pero para que ustedes entiendan, cuando habíamos hablado, ¿sí? Que cuando nosotros nacemos, nuestro cerebro detecta, ¿sí? Cómo somos. Entonces, cualquier cosa extraña a eso que él tiene, esto es Rosana, ¿sí? Esto es Eugenia, esto es Daniela, cualquier cosa extraña que aparezca en el cuerpo, él lo detecta que es algo extraño y lo va a tratar de eliminar. Entonces, cuando a mí me pica una abeja y me pone su veneno, su toxina, ¿sí? ¿Qué hace el cuerpo? Lo detecta y empieza a mandar a la zona más sangre. Por eso dilata los vasos sanguíneos para que vaya más sangre a la zona. Cuando llega, como ven el dibujo ahí, cuando llega a la zona donde está el problema, van a empezar a salir del vaso, ¿sí? A salir suero, suero y glóbulos blancos. Como ustedes ven ahí, los glóbulos blancos son esas figuras celestes que están en la imagen. ¿Por qué? Porque es como si hubiera un llamado de emergencia en la ciudad,
Siempre el sistema inmunológico, asócienlo con lo que es la defensa de un país o de una ciudad, la policía, todo lo que ustedes consideren que es defensa. Si hay una alarma en algún lugar, van a mandar más patrulleros a la zona. Eso es el equivalente a que yo agrande los vasos para que vaya más sangre al lugar. Cuando llegan al lugar, bajan de los patrulleros los policías y corren hacia el lugar donde haya el problema. Lo mismo ocurre acá en el vaso. Lo que van a hacer es llegar la sangre al lugar y empiezan a salir los glóbulos blancos, que son la policía, ¿sí? Salen los glóbulos blancos a defender ese territorio, a defender qué es lo que entró acá. Cuando llegan a ese lugar van a aparecer los mastocitos que ustedes ven ahí. Mastocitos son células del sistema inmunológico. Van a aparecer las plaquetas también. Las plaquetas son los que van a permitir que se coagule la sangre y deje de sangrar esa herida. ¿Sí? Ahí me está mostrando una lesión, una herida, el dibujo. Van a ir apareciendo también abajo macrófagos, que también son glóbulos blancos un poco más grandes y que son los que van y comen al invasor. ¿Sí? Son células grandes y lo van a ir a comer, a tratar de limpiar la zona. Cuando en una herida ustedes ven pus, son glóbulos blancos que murieron, ¿sí? Son como soldados caídos en la batalla. Pero todo el tiempo de una inflamación, esto es lo que se produce. Cuando se inflama una zona es porque salió suero de ese vaso sanguíneo llevando esos glóbulos blancos y llevando plaquetas y llevando todo lo que esa herida o esa lesión esté necesitando. ¿Qué pasa cuando se estira? Se inflama, se está juntando suero y se inflama, se estira. Empieza a estirar las terminales nerviosas, por lo tanto me duele, ¿sí? Muchas veces el dolor yo lo puedo aplacar desinflamando, ¿sí? Entonces muchas veces en una lesión que está hinchada, en un chichón, ¿sí? Por ejemplo, me caí, me golpeé la cabeza, en el chichón, ¿qué es lo primero que hace mamá? Nos coloca hielo, ¿sí? Porque el hielo ayuda a desinflamar. Y cuando se desinflama, los nervios dejan de estar estirados y entonces me duele menos o a veces deja de doler del todo. Entonces siempre el hielo y en algunos casos el calor ayuda a controlar el dolor. ¿Sí? Va a depender de la persona también, en la gran mayoría el hielo, pero hay algunos casos que el hielo no hace nada y sí lo puede hacer el calor. Si ustedes fueron alguna vez a un traumatólogo, a un kinesiólogo, mejor dicho, que es el que rehabilita, el traumatólogo es lo que tiene que ver con el tratamiento del problema, pero después el que rehabilita es el kinesiólogo. Muchas veces usa lámparas de calor para desinflamar y para reducir, digamos, todos los problemas que ocurren en ese lugar del golpe. Bueno, básicamente esto es la inflamación, ¿sí? Entonces, un mecanismo que tiene el cuerpo de defensa ante una agresión, algo que le pasó a alguna parte de mi cuerpo. Tanto los glóbulos blancos como las células de los tejidos circundantes interactúan a través de mediadores con el fin de finalmente restablecer la normalidad del organismo. O sea, lo que van a tratar de hacer todas estas células y sustancias es normalizar. Si está sangrando, que deje de sangrar. Si se inflamó, que se desinflame. Si entró algo, que lo pueda eliminar, ¿sí? Entre los mediadores secretados por los glóbulos blancos, GB, glóbulos blancos, o las células de los propios tejidos, los eicosanoides, así se llaman las sustancias que van a ir segregándose, los eicosanoides son los más importantes. Bueno, la familia de esos eicosanoides presentan una amplia variedad de superhormonas. ¿Qué es una hormona? Es una sustancia que se fabrica en un lugar del cuerpo, normalmente una glándula, ¿sí? Pero la definición es esa, y viaja con la sangre, pero actúa en otro lugar. Eso es una hormona, ¿sí? La definición clásica de una hormona. Actúan como esta, ¿sí? Por eso se llaman superhormonas, porque van a fabricarse y a ir a actuar en otra parte del organismo, que normalmente es donde se inflama. La primera de esas sustancias van a ser las prostaglandinas. Estas prostaglandinas intervienen en los procesos de respuestas inflamatorias, o sea, cuando se inflama por un golpe.
En la regulación de la temperatura corporal, por eso, si yo me tomo un antiinflamatorio, que el antiinflamatorio actúa sobre las prostaglandinas, me baja la fiebre. O en el control del descenso de la presión arterial, ¿sí? O sea que cuando yo estoy con muchas prostaglandinas, mi presión arterial aumenta. Otro caso donde actúan las prostaglandinas es en la inducción del parto, ¿sí? Si no aparecen las prostaglandinas, yo no tengo las contracciones para iniciar el parto. Por eso no se les da ibuprofeno, aspirina, ibupirac, ibuprofeno sería piroxicam, no se le da nada de esos antiinflamatorios a una mujer embarazada, especialmente en el último trimestre, ¿sí? Por eso solamente se le da paracetamol en caso de tener fiebre, ¿sí? ¿Por qué? Porque estarían frenando las prostaglandinas y no se iniciaría el parto. Llegaríamos a cumplimentar las 40 semanas y el parto no se presentaría. Entonces, ¿cuál es el riesgo ahí? Que se pase de tiempo, la placenta se quede vieja y el bebé, al ser la placenta vieja, no pasa el oxígeno necesario y el bebé tiene hipoxia, ¿sí? Falta de oxígeno. Bueno, eso trae un montón de complicaciones, desde parálisis cerebral hasta muerte del bebé. Otra de las sustancias van a ser los leucocitos, ¿sí? Es una subclase, una dentro de esa clasificación de los eicosanoides, que tiene que ver especialmente en la constricción bronquial, la crisis de asma, ¿sí? Y las alergias, o sea, principalmente en la parte respiratoria. Van a estar también los prostaciclinas y los tromboxanos. Estos están muy relacionados con todo lo que tenga que ver con las enfermedades cardíacas. Los tromboxanos tienen que ver con la coagulación, ¿sí? Y cuando tenemos coagulación en exceso, hay riesgo cardíaco, ¿sí? Que esos coágulos estén moviéndose y que me puedan generar un taponamiento de algún vaso, sea una arteria o sea una vena. Las lipoxinas y los ácidos grasos hidroxilados, ¿sí? Estas sustancias están relacionadas con las reacciones, ¿sí? Inflamatorias y en la regulación del sistema inmunitario en general. O sea, la defensa que yo voy a tener en general ante cualquier agente externo que me ataque. Esto vamos a ver todo en la parte del sistema inmunitario bien completo. Bueno, ahí vamos a ver entonces un poquito relacionando el dolor con esa inflamación. Dice, las manifestaciones de inflamación son, o sea, los síntomas que yo puedo ver, ¿sí? Dolor, tumor, rubor y calor. Todos terminan en nor, ¿sí? Son 4. 3 van a ser locales. Dolor, duele la zona. Tumor, se inflama. Y rubor, se queda rojo. Pasa desde una inyección, una vacuna que nos colocan, hasta una picadura de un mosquito. Va a ocurrir esas 3 cosas. El cuarto es el calor, ¿sí? Que puede ser local o puede ser general, me da fiebre. Por eso muchas personas, después que se vacunan, tienen fiebre. Pero esos son los 4 síntomas o manifestaciones que tiene la inflamación. Fíjense que ahí le dice manifestaciones locales del proceso. Calor y rubor, o sea, caliente y rojo, debido al incremento del flujo sanguíneo y a la vasodilatación, lo que habíamos visto con el otro dibujo, que aumenta el calibre de los vasos para llevar más sangre al lugar. Vamos a tener tumor, se hincha, debido al edema por aumento de la permeabilidad. Habíamos visto en el dibujito que cuando llegaba la sangre al lugar, salía suero, ¿sí? Sale el suero, no salen los glóbulos rojos, sale el suero con los glóbulos blancos y las plaquetas. Dolor, debido a la compresión y estimulación de las terminales nerviosas, los nervios, ¿sí? Como eso se estira, se comprimen, ¿sí? Se comprimen las fibras nerviosas y eso es lo que me duele. Y la impotencia funcional. ¿Qué quiere decir eso? El lugar donde está afectado no me sirve o no puedo hacer lo que normalmente hago. Supónganse, me caí, me golpeé la muñeca y se me inflamó la muñeca, ¿sí?
no voy a poder agarrar el vaso. ¿Por qué? Porque pierde la potencia funcional. Me doblé el dedo, quiero escribir, no puedo, porque tengo el dedo duro, ¿sí? No puedo escribir. Me doblé el tobillo, no puedo pisar, ¿sí? O sea, eso es impotencia funcional. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Se entendió inflamación? Sí, profe. Bueno, vamos con fiebre entonces. Fiebre, mecanismo de defensa, ¿sí? ¿Para qué? Para avisar que algo raro ingresó. En la clase anterior habíamos visto, las dos clases anteriores, vimos los microorganismos. Pudo haber sido un virus, pudo haber sido una bacteria, un hongo, un parásito, una toxina, ¿sí? Que ingresa a mi cuerpo y eso hace que te prenda una alerta que va a ser la fiebre. ¿Por qué ocurre esto? El sistema inmunitario tiene como mecanismo de defensa levantar la fiebre porque la gran mayoría de los virus y bacterias mueren cuando llega una temperatura alrededor de los 40 grados. Entonces levanta la temperatura para tratar de matar a eso raro que entró. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo la fiebre muy elevada? Me genera daños en los tejidos. Cuando hablamos de un adulto, provoca destrucción de las proteínas, o sea, la pérdida de masa muscular, destrucción de las proteínas que tienen que ver con las membranas y con todo lo que tenga que ver con la transmisión nerviosa, todo, digamos, todo donde vamos a tener proteínas, o sea, prácticamente en todas las membranas de nuestro cuerpo. Y vamos a tener también que esa fiebre me va a generar que aumente, digamos, la posibilidad también de deshidratarme, ¿sí? El aumento de esa temperatura evapora los líquidos, normalmente vamos a transpirar, ¿sí? Y eso va a hacer que aumente la deshidratación. Esto en un adulto joven, ustedes, hasta yo en este momento, ¿sí? No es muy importante, ¿sí? Pero si estamos hablando de unos adultos mayores, ¿sí? Los abuelos que están con fiebre, se deshidratan mucho más rápido. Cuando hablamos de niños con fiebre, ocurre todo esto, es muy peligroso para los niños, se deshidratan muy rápidamente y también pueden ocurrir casos como convulsiones, ¿sí? Es muy común en los niños pequeños, sobre todo los bebés, que convulsionen ante temperaturas elevadas durante mucho tiempo. Por eso es importante bajar la temperatura, ¿sí? Cuando estamos hablando arriba de 38 grados, ya tenemos que prendernos una alarma de que hay que intervenir, ¿sí? Porque algo está ocurriendo. Si yo periódicamente tengo fiebre, tengo que buscar a qué se debe. No es que tengo fiebre por tener fiebre. Algo está dando vuelta en mi cuerpo y mi sistema inmunológico lo está detectando. Entonces, por eso es importante bajarlo. En realidad es un mecanismo de defensa, pero defiende tanto el cuerpo que me termina destruyendo también. Ahí ustedes tienen una escala, ¿sí? Lo normal se considera entre 36 y 37,5, ¿sí? Eso es lo que se considera una temperatura normal. Cuando hablamos de menos de 35 grados ya estamos hablando de hipotermia. ¿Una hipotermia me puede matar? Sí, me puede matar. ¿Me puede hacer perder partes de mi cuerpo? Sí, especialmente los dedos, son los que más se enfrían, los dedos de las manos y los pies. Cuando quedan esas personas extraviadas en la nieve, el riesgo es amputación, ¿sí? ¿Por qué? Porque se les congelan los dedos de las manos y de los pies. Cuando pasamos de ese 37,5 y ya estamos hablando de un 38, ya tenemos que prestar atención, ¿sí? Ahí ya hablamos de una fiebre. Primero podemos decir una febrícula, ¿sí? Y después ya podemos hablar de fiebre. Cuando ya estamos alrededor de 40 grados, ya se considera una fiebre alta, que ya hay destrucción de esas proteínas de mi cuerpo. Entonces tengo que actuar. Cuando eso llega a más alto, ¿sí? Ya estamos hablando de arriba, a 41 grados, ya hablamos de hipertermia, muy caliente, y eso sí tiene daños que van a ser cada vez más significativos. Entonces, a partir de los 38 grados,
le doy ahí un margencito. Si yo estoy caminando en el sol, obviamente que mi cuerpo va a estar más caliente, ¿sí? Si yo estoy tirada en la nieve, obviamente mi cuerpo va a estar más frío, ¿sí? Tiene que ver con el ambiente también. Pero alrededor de nuestro torso es lo que va a mantener el calor, ¿sí? Entonces siempre lo que está más caliente nuestro es el torso. Cuando se está en la nieve, por ejemplo, en una situación de peligro, el cerebro lo que hace es comprimir, ¿sí?, los vasos sanguíneos de los brazos y piernas y mandar toda la sangre posible para mantener más calientes los órganos internos, especialmente pulmón y corazón, para que la persona siga viviendo. Por eso, digamos que los dedos son los que más se ven castigados. Dice, esta aparece porque durante el proceso inflamatorio se liberan unas sustancias llamadas pirógenos, piro fuego, ¿sí? O genos de origen de fuego que calienta, que actúan sobre el centro regulador de la temperatura que está en el hipotálamo está acá abajo, abajo de esta zona, de la frente. Todos los centro regulatorios del vómito, de la respiración, de la fiebre, todos los centros están en el cerebro, ¿sí? Van a actuar en distintas partes de mi cuerpo, pero todos están en el cerebro, ¿sí? Para que les quede un dato fijo, ¿sí? Elevándola por encima de los niveles normales. La fiebre prolongada y alta es peligrosa porque en niños puede desencadenar convulsiones y en adultos daña tejidos, reduce la agudeza mental. Por eso están los delirios, ¿sí? Cuando están con fiebres tienen delirios y alucinaciones, y puede conducir al delirio y al coma, especialmente entre los ancianos, a causa de esa deshidratación. ¿Cómo se trata el dolor? Para el tratamiento del dolor o analgesia, ¿sí?, así es como se llama, A es sin, gesia es dolor, se emplean distintos tipos de fármacos. Los más utilizados van a ser los antiinflamatorios no esteroides o AINES. AINES viene de antiinflamatorio no esteroides. Tiene un efecto antiinflamatorio y analgésico, pero a nivel periférico, o sea, va a actuar sobre los nervios. Tenemos los glucocorticoides, que son los antiinflamatorios por excelencia, ¿sí? Mayoritariamente van a ser antiinflamatorios, pero como les decía, si yo reduzco la inflamación, reduce el dolor. Entonces, muchas veces se usan los corticoides también para el dolor. Y vamos a tener los opioides, que vienen del opio, ¿sí? El principal compuesto del opio es la morfina. La morfina es el producto estrella contra el dolor, ¿sí? Sintéticamente se han elaborado otras sustancias que son inclusive más potentes, pero naturalmente el opio se saca de la amapola, la flor de la amapola. Naturalmente es lo máximo, el top en medicación. Controlan el dolor, pero actuando a nivel del sistema nervioso central, ¿sí? Recuerden que el sistema nervioso central era cerebro y médula, ¿sí?, lo que va por adentro de la columna. Y sistema periférico era todos los nervios, ¿sí?, que salen desde la columna hacia todo mi cuerpo. También está el sistema nervioso que habíamos visto en la segunda parte, ¿sí? Bueno, vamos con el primer grupo, los antiinflamatorios no esteroides. Dice, todos ellos inhiben la síntesis de las prostaglandinas, ¿sí? Esto que habíamos hablado, que van a aparecer en caso de una inflamación, en el parto, ¿sí? La aparición de fiebre, todo lo que tenga que ver con prostaglandinas, ahí actúan estos. Las principales acciones de los AINES son sus efectos antiinflamatorios, antipiréticos, porque se acuerdan que también aparecían prostaglandinas para la fiebre, y analgésicos, aunque no todos lo van a ejercer del mismo grado. Una aspirina es más suave que un ibuprofeno, pero los dos son más suaves que un piroxicam, ¿sí? O sea, la potencia es lo que va a ir cambiando de una droga a la otra. El efecto antiinflamatorio, ¿cómo es? Dice, al inhibir la producción de prostaglandinas, los AINES disminuyen la vasodilatación que vimos en la inflamación y la salida de los glóbulos blancos a los tejidos dañados, lo que lleva
a la disminución de todo el proceso inflamatorio, o sea, lo que está inflamado se va a ir reduciendo nuevamente y eso hace un efecto analgésico porque va a disminuir el dolor. Recuerden, si está inflamado, duele. Si se reduce la inflamación, duele menos, ¿sí? Cuando hablamos del efecto analgésico, el alivio se produce como la consecuencia de ese efecto antiinflamatorio, o sea, el desinflama, por eso me deja de doler. Si el dolor es síntoma de un proceso inflamatorio importante, los AINES ácidos, como el ácido acetilsalicílico o el ibuprofeno, son más eficaces, ¿sí? Entonces, un proceso inflamatorio, un golpe, por ejemplo, ¿sí? Si el dolor es debido a traumatismos, a procesos degenerativos con escasa inflamación, como la artrosis, recuerden, artritis y artrosis, la diferencia es que artritis tiene inflamación y la artrosis no, ¿sí? Es por vejez. Los AINES básicos, como el paracetamol, son tan eficaces como los otros también. O sea que puedo utilizar aspirina, el ácido acetilsalicílico es la aspirina, puedo usar aspirina, puedo usar ibuprofeno, puedo usar paracetamol. Como los efectos analgésicos de los AINES y los opioides se producen por mecanismos distintos, uno sistema periférico y el otro sistema central, se pueden potenciar unos al otro. Y esas combinaciones son las que se van a utilizar en los dolores extremos, como el cáncer y demás. Las asociaciones de AINES con opioides se utilizan para el tratamiento de dolores intensos, como los del cáncer. El efecto antipirético, el de la fiebre. La disminución de la fiebre se debe a la inhibición de las prostaglandinas que se producen a nivel del hipotálamo. ¿Sí? Hipotálamo, una glándula que está en el cerebro. Los AINES solamente disminuyen la temperatura corporal si ésta ha aumentado por efecto de sustancias llamadas piretógenos o pirógenos. Cualquiera de las dos formas lo pueden encontrar. Estas sustancias van a ser las que van a estimular la producción de esas prostaglandinas en el cerebro. O sea, se fabrican en el cerebro y se van a ir a depositar en esos lugares de la inflamación o que van a causar la inflamación. La hipertermia, el aumento arriba de 41, mediadas por otros mecanismos distintos a los inflamatorios, como son, por ejemplo, una intoxicación con medicamentos o con alimentos, ¿sí? No van a ser modificadas por estos AINES, ¿sí? Ahí no van a actuar este tipo de antiinflamatorio porque no intervienen las prostaglandinas. Bueno, ahí tienen un cuadrito donde compara la clase química, o sea, químicamente de dónde viene ese antiinflamatorio y cuáles son las drogas más representativas. De los salicilatos está el ácido acetilsalicílico, la aspirina. Fíjense, derivado del ácido, tenemos el ibuprofeno, el naproxeno. El ibuprofeno se usa muchísimo, sobre todo en pediatría. El naproxeno se usa mucho en este momento en la parte odontológica. El diclofenac, indometacina, ketorolac, que también son ácidos. El diclofenac se usa mucho en las artrosis. Bueno, les decía que el diclofenac, la indometacina, el ketorolac también van a ser derivados ácidos, pero el diclofenac se usa mucho en todo lo que sea enfermedades del adulto mayor, en las artrosis, artritis. La indometacina ya se usa para un proceso un poquito más distinto, es inyectable, entonces no siempre va a estar digamos, tan difundido, pero la indometacina se usa mucho en aquellos que tienen algún proceso, supónganse, deportivo, ¿sí? Que hayan sufrido alguna lesión, por ejemplo. El ketorolac nuevamente se usa mucho para dientes, se usa mucho también para dolores menstruales. El naproxeno también para dolores menstruales. Bueno, después empezamos a tener los derivados del oxicam, ¿sí? Piroxicam, meloxicam, se usan muchísimo en procesos inflamatorios como artritis. El famoso paracetamol, ¿sí? Recuerden que el paracetamol es analgésico más que antiinflamatorio, es muy poco lo que hace de antiinflamatorio. Y las pirazolonas que van a ser del grupo de la dipirona. La dipirona ustedes pueden encontrar en algunas bibliografías, si leen por ahí, que estuvo prohibida la dipirona muchos años, en la Argentina no, estuvo prohibida en Estados Unidos, ¿sí? Pero en la Argentina nunca se prohibió. ¿Por qué se prohibió un tiempo en Estados Unidos? Porque había sospechas de que
eran causante de leucemia, según los estudios que habían hecho. Sí, se pudo probar que no tuvo que ver con la leucemia, pero que sí genera discrasia sanguínea. ¿Qué significa discrasia sanguínea? O eso es uno de los efectos adversos que tiene. Discrasia sanguínea significa alteración de las células de la sangre. Puede haber alteración de las plaquetas, alteración de los glóbulos rojos, de los glóbulos blancos. Me genera como un remolino de situaciones, ¿sí? Pero no el leucemia cáncer como se lo había acusado. Por lo tanto, después de haber estado excluido casi 80 años de lo que es la FDA, ¿sí? Que sería como nuestro ANMAT acá en la Argentina, estuvo casi 80 años eliminado, lo volvieron a incluir. En la Argentina nunca se sacó. Por eso muchas veces cuando a los niños no se le puede bajar la fiebre con ibuprofeno, el pediatra le va a dar combinado, ¿sí? Ibuprofeno con la dipirona. Bueno, acá también tenemos esta otra clasificación, pero van a repetirse los nombres anteriores. Tenemos los ácidos, el ácido acetilsalicílico, recuerden que esa es la aspirina, el diflunisal, después del diclofenac, aceclofenac, ketorolac, todos esos son los que ya vimos ahí. Ibuprofeno, ketoprofeno. Ketoprofeno se está usando ahora mucho, ¿sí? Porque ya el ibuprofeno en muchos casos ya no hace efecto, entonces es como una evolución. El ácido mefenámico no es muy utilizado, no es que sale mucho en el mercado, igual que el ácido meclofenámico. Dentro de la aspirazolona, el metamisol es la dipirona, es lo mismo, en algunas partes del mundo lo llaman metamisol, pero es la dipirona. Bueno, y todo ese grupo que está tiene la misma característica, siempre el efecto adverso va a ser la alteración en las células de la sangre. El piroxicam, sudocicam, acá en Argentina no hay sudocicam, y la nube metasona o nabumetasona que también es un poquito más elevado el nivel, digamos, por decirlo de una manera, el nivel de dolor que actúa. ¿Qué efectos adversos tienen? La mayor parte de los efectos se van a aparecer siempre con un uso prolongado, ¿sí? El problema está en que los adultos mayores usan durante años. La mayoría de los AINES me van a generar problemas estomacales, dispepsias, alteraciones en la digestión, náusea, vómitos, úlceras, ¿sí? A veces con úlceras sangrantes, con hemorragias. También, especialmente el diclofenac, que aman los adultos mayores, aman los abuelos tomar diclofenac, me puede provocar una afectación renal, o sea, me puede ir afectando a mi riñón, ¿sí? A tal extremo en algunos casos que puede generar insuficiencia renal, ¿sí? O sea que esto, por más que sean muchos de estos medicamentos sean de venta libre, no significa que se pueda consumir sin ningún tipo de preocupación. Me puede provocar en aquellos pacientes que son alérgicos, broncoespasmos, crisis asmáticas, erupciones cutáneas y otras reacciones del tipo alérgico. Para que tengan una idea, hay dos grupos, ¿sí? Y esto lo vimos la clase cuando vimos antimicrobianos, hay dos grupos que son de drogas que son las que más van a generar reacciones alérgicas. Uno son los antibióticos, especialmente la penicilina, como vimos la clase pasada, y el otro van a ser los antiinflamatorios, ¿sí? Especialmente el diclofenac, para que tengan una idea. Bueno, ahí ustedes ven efectos adversos del diclofenac. Vamos primero del lado izquierdo de la pantalla, el aumento de riesgo cardiovascular. Fíjense que aumenta a medida que baja mi lista, desde el naproxeno y ibuprofeno, que son los que menos daño cardíaco hacen, hasta el diclofenac, que es el que más daño cardíaco hace. Recuerden que la sangre, después del corazón, va a transitar hacia el riñón para poder filtrarse. Por eso genera también daños en el riñón. Del lado derecho de la pantalla tenemos lo que me provocan las úlceras, los daños en mi mucosa gástrica. Tenemos desde el que celecoxib, ahí fíjense que pasamos ibuprofeno, la aspirina, naproxeno, ketoprofeno, y llegamos a los que son más
erosivos para mi estómago, que van a ser el piroxicam, que usan muchísimo, y el ketorolac, que también usan bastante, para especialmente lo del diente. O sea que si es una persona que tiene ya acidez o que tiene gastritis, no es muy recomendable darle, ¿sí? Y si se los da, se tiene que dar con protectores digestivos, como un omeprazol, por ejemplo, que vimos cuando vimos la parte digestiva. A ver, esperen que se me está abriendo cosas acá. Bueno, ¿qué contraindicaciones generales podemos ver? El uso de los AINE está contraindicado en caso de gastritis, úlceras gastrointestinales con hemorragias o no, ¿sí? Y a largo plazo también pueden provocar entonces los problemas renales. O sea que si yo tengo gastritis, úlcera o tengo insuficiencia renal, los AINE se usan bajo estricto control médico. ¿Qué quiere decir? Controles periódicos con el médico. Bueno, ¿qué efecto tienen estos AINES? Porque interactúan con muchos medicamentos. ¿Qué efectos tienen sobre los IECA? Los IECA los habíamos visto cuando vimos antihipertensivos, ¿sí? Cuando vimos sistema cardiovascular, allá, ¿ya? Al principio de este segundo módulo. Lo que hacen, interaccionan los dos y reduce el efecto que tiene el antihipertensivo. Por lo tanto, me va a aumentar la presión arterial y retiene sodio, ¿sí? Entonces, puedo tener una crisis de hipertensión. Con los anticoagulantes inhiben, frenan la agregación plaquetaria, por lo tanto me hacen más líquida aún la sangre, o sea, se potencian los dos. El peligro es que me puedo generar una hemorragia. Con los beta bloqueantes también eran antihipertensivos, recuerden, me va a reducir el efecto antihipertensivo, por lo tanto tengo que tratar de tomarlos lejos uno del otro. Con la digoxina, que también era la parte cardiovascular, era la que ayudaba a tener el ritmo, ¿sí? El ritmo cardíaco, aumenta la toxicidad de la digoxina. La digoxina de por sí es tóxica, pero la AINE le va a potenciar la toxicidad. Y con los diuréticos en general va a reducir ese efecto diurético. ¿Por qué? Porque retiene sodio, ¿sí? Recuerden, cuando retiene sodio, retiene agua. Por lo tanto, tiene el efecto, el natriurético es cuando el riñón elimina sodio y diurético es cuando elimina agua. Entonces, si no elimina sodio y no elimina agua, los retiene. Si los retiene, aumenta la cantidad de sangre, ¿sí? Circulando, y eso hace que aumente la insuficiencia cardíaca. Recuerden qué era la insuficiencia cardíaca, lo vimos en sistema cardiovascular. Es cuando el corazón no es suficiente para bombear la sangre, ¿sí? En lugar de bombear una gran cantidad de sangre, cuando late, va a ir largando poquita sangre. Por lo tanto, de atrás, toda esa sangre que está volviendo al corazón para ser bombeada, se va acumulando, ¿sí? ¿Qué es lo que yo veo en el cuerpo cuando hay insuficiencia cardíaca? Se hinchan las piernas, se hinchan los pies y en casos más graves se hinchan los brazos y las manos. ¿Eso es por qué? Porque la sangre que está tratando de llegar al corazón no sale a la misma velocidad, ¿sí? Entonces eso hace que se vaya acumulando sangre en las venas. Eso es lo que figura ahí como edemas. Edema es retención de líquidos en los tejidos. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, si pasamos este primer grupo de los antiinflamatorios, ahora vamos a ir al segundo grupo, que eran los glucocorticoides. Yo le decía que eran los más importantes en lo que sea antiinflamación. Dice, los glucocorticoides son hormonas segregadas por la corteza de la glándula suprarrenal. Recuerden que las glándulas suprarrenales se llaman así suprarrenal, arriba del riñón, porque están arriba del riñón, ¿sí? Arriba de cada riñón va a haber una glándula suprarrenal. Esas glándulas suprarrenales van a fabricar hormonas como estrógeno, progesterona, testosterona, corticoides, ¿sí? Como los glucocorticoides, de todos. O sea, yo tengo testosterona también. El hombre tiene estrógenos también, ¿sí? Va a fabricar siempre. Cuando mi suprarrenal está trabajando mal, y supónganse que en lugar de
mi ovario no fabricar estrógeno y fabrica más testosterona en mi glándula suprarrenal, voy a empezar a tener síntomas que tienen que ver con la testosterona. Por ejemplo, me pueden aparecer pelos en la cara, ¿sí? Hirsutismo se llama eso cuando aparece pelo en donde no tiene que aparecer, ¿sí? La mujer no tiene pelos faciales, sí puede aparecer con la vejez. En la vejez no van apareciendo pelos en la cara, no salen los famosos bigotes, ¿sí? A veces los pelos acá en la barba, que tiene que ver justamente porque nuestro ovario está quedando viejo, fabrica menos estrógeno, pero nuestras glándulas suprarrenales siguen fabricando la testosterona de siempre, ¿sí? Entonces se empieza como a notar un poco más. Puede pasar en los hombres, se fabrica más estrógeno de lo que se tiene que fabricar, a veces no le funcionan bien los testículos, entonces no tiene suficiente testosterona y empieza a aparecer el estrógeno un poco más importante, le pueden aparecer mamas al hombre, eso se llama ginecomastia, ¿sí? Cuando aparece mamas en el hombre que no deberían haber. Las mamas tenemos igual, hombres y mujeres, las mujeres se desarrollan, ¿sí? Y se van formando las glándulas para la leche. En el hombre esto también puede ocurrir si recibe estrógeno como estimulación de esa glándula suprarrenal. Entonces tengan en cuenta que esas glándulas son muy importantes que estén funcionando bien. En el caso del corticoide que se fabrica en esas glándulas, me van a controlar la inflamación de todo el cuerpo. Cuando no está ese corticoide, empieza a aparecer todo un desequilibrio en nuestro cuerpo, ¿sí? Que va a traer otras complicaciones que ahora vamos a ver. Bueno, entonces estos corticoides normalmente van a aparecer cuando yo estoy en una situación de estrés, ¿sí? Los corticoides van a actuar siempre aumentando todo lo que sea el sistema simpático. Recuerden, el sistema simpático era el que huía, el que se escapaba. Entonces siempre me ponen en alerta y por eso también aumenta el estrés, ¿sí? Entonces hay como un círculo vicioso que el estrés me genera corticoide y el corticoide me genera más estrés a mí también. El cortisol es un corticoide natural, que es el que fabrica nuestro cuerpo. La dexametasona, que es un sintético, ¿sí? Que es el que más se va a aparecer. Entonces, cuando yo llego con una crisis asmática en la guardia de emergencia, me colocan una dexametasona. Cuando yo llego con una crisis alérgica, que estoy todo el cuerpo cubierto de ronchas rosadas, que me ha pasado, me aplican una dexametasona, ¿sí? Cuando va a ocurrir alguna situación, digamos, que tenga que ver con inflamación en general, siempre van a usar dexametasona, ¿sí? Es lo más parecido al corticoide natural de nuestro cuerpo. ¿Qué va a hacer este corticoide? Reducción marcada de la inflamación. Le decía que es el más potente antiinflamatorio. Disminuyen intensamente la respuesta inmune, hace que baje el sistema inmunitario. Entonces también se van a usar corticoides cuando estamos hablando de enfermedades autoinmunes, ¿sí? Van a usar corticoides, perdón, cuando estamos hablando de trasplantes, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo tengo que reducirle el sistema inmunitario a esa persona que yo le estoy por poner un corazón de otra persona, para que no rechace el corazón. Vieron que a veces se dan trasplantes y dice rechazó el órgano. ¿Por qué? Porque el sistema inmunitario lo rechazó. Recuerden que el sistema inmunitario rechaza cualquier cosa que no conoció cuando nació, ¿sí? Cuando nacemos, el cerebro dice, esto es la persona, y va a rechazar cualquier cosa extraña que quiere ingresar, incluyendo un trasplante. Inhiben, frenan la secreción de insulina, por lo tanto aumentan la cantidad de glucemia y pueden, digamos, generar hiperglucemia en personas que no son diabéticas. Favorecen el uso de la grasa y las proteínas como fuente de energía. ¿Por qué? Porque, recuerden, sistema simpático me está preparando para que yo me escape, que yo huya, por lo tanto me va a suministrar energía desde otras partes, no solamente desde la glucosa. Mantienen la excitabilidad del cerebro, por lo tanto provoca cambios en el estado del ánimo. Cuando yo estoy con estrés, que el corticoide genera estrés, cuando yo estoy con estrés, estoy malhumorada, estoy chinchuda, no quiero que me hablen, ¿sí? Estoy agresiva, todo eso tiene que ver con el corticoide.
Disminuyen la secreción del moco gástrico. Si el moco gástrico, cuando vimos digestivo, recuerden que era un moco que protegía al estómago del ácido, ¿sí? Si reduce esa secreción de moco, aumenta la cantidad de posibilidad de úlcera. Así que el corticoide es muy propenso a generar úlcera. Dificultan la cicatrización de los tejidos. ¿Por qué? Porque me bajó mi sistema inmunitario, por lo tanto no van a ese lugar de la herida todo lo que vimos en el proceso de inflamación, ¿sí? Los glóbulos blancos, las plaquetas no van, entonces las heridas tardan en cicatrizar, como lo ocurre con los diabéticos. Desencadena fragilidad capilar, lo que predispone a la hemorragia y la aparición de flebitis. Los capilares son los vasos más pequeñitos, ¿sí? Del corazón va a salir la aorta, que es la arteria más grande, y luego esa aorta se va a ir dividiendo en cada vez arterias más pequeñitas. Para poder llegar hasta las puntas de mis dedos, ¿sí? Tiene que ser muy finitos. Y se llaman capilares porque se parecen al tamaño de un cabello, de tan finito que son. Si ustedes se golpean, se rompen esos capilares y ustedes van a poder ver moretones. Entonces, cuando yo uso corticoides, soy más propensa a que ni bien me golpeen, me salga un moretón. Eso es la fragilidad capilar. Y cuando hablamos de flebitis, es la inflamación de los vasos sanguíneos, ¿sí? Se me aparecen varices que duelen y toman temperatura. Suprime la formación de los huesos, por eso no es muy indicado el corticoide, salvo exclusivo indicación médica, en los niños. ¿Por qué? Porque las estarían provocando que no crezcan, ¿sí? Quedarían en tamaño más reducido. Vieron que actúa de muchas maneras, así que tiene una actividad terapéutica que es muy amplia. Se van a utilizar en procesos inflamatorios graves y severos, ¿sí? En todo lo que sean prolongados. Se van a usar en procesos alérgicos, se van a usar en el asma, ¿sí? En los procesos de enfermedades pulmonares como el asma, en los tratamientos antineoplásicos, o sea, para cáncer, ¿sí? Sobre todo para la inflamación asociada con el cáncer. Si ustedes conocen a alguna persona con cáncer, van a ver que siempre el paciente con cáncer, cuando empieza a hacer los tratamientos, queda como gordito, no es gordito, está inflamado, ¿sí? Entonces para esto se usan los corticoides. En las artritis, que recuerden que artritis era con inflamación, artrosis es sin inflamación y por viejo, ¿sí? La artritis me puede dar siendo un bebé, ¿sí? La famosa artritis reumatoidea se puede dar a cualquier edad. Enfermedades en las que hay una deficiencia de corticoides, algún problema, digamos, que hace que mi glándula suprarrenal no fabrique los corticoides. No se utilizan en primera línea para el control del dolor porque no tienen un efecto sobre el dolor. Lo que van a hacer es reducir la inflamación y entonces, porque reduce la inflamación, me va a doler menos, pero nunca van a actuar sobre la prostaglandina. ¿Qué efectos secundarios tienen? Debido a que sus efectos secundarios son muy importantes y su gravedad está relacionada directamente con la dosis y la duración del tratamiento, las terapias con corticoides casi siempre son de corta duración y se reservan por lo general para enfermedades graves, ¿sí? El asma está dentro de esas enfermedades porque si yo no respiro me muero, ¿sí? O sea que es prioritario, digamos, el uso en esos casos. Cuando se establecen tratamientos largos, es necesario prevenir que su presencia en sangre por encima de esos niveles naturales, ¿qué va a hacer? Va a hacer que la glándula suprarrenal deje de trabajar. Entonces, cuando yo estoy usando corticoides en grandes cantidades, mis glándulas suprarrenales dejan de fabricar el corticoide. Si yo corto de golpe tomar ese corticoide, mis glándulas todavía no empezaron a trabajar. Y recuerden que siempre tiene que haber corticoides en mi cuerpo. Entonces, es fundamental cuando hablamos de un paciente que usa corticoides, que cuando va a abandonar, lo haga siempre en forma paulatina. ¿Qué quiere decir? Si tomaba, supónganse, le doy un número por decir, 10 miligramos, después voy a pasar a usar 5, después voy a usar 2,5, voy a ir bajando la dosis de a poco. Nunca se corta de golpe.
Y dice, para eso se establecen pautas con dosis mínimas a días alternos y con disminución progresiva de la dosis hasta suspender. O sea, voy bajando de a poco hasta suspender. De este modo se favorece que la glándula continúe secretando la hormona. Entonces, si yo estoy tomando altas concentraciones de droga, mi hormona duerme, mi glándula duerme. Cuando yo empiezo a bajar, en algún momento, el cerebro va a decir, uy, está bajando el corticoide, y le va a dar la señal a las glándulas para que empiecen a fabricar ellas. Por eso no puedo cortar de golpe, ¿sí? Le tengo que dar tiempo hasta que la glándula empiece a trabajar. Bueno, entre los efectos secundarios que tenemos, ¿qué podemos encontrar? Insuficiencia suprarrenal, o sea que anula mi glándula suprarrenal. Hiperglucemia, aumenta la glucosa en la sangre. Y pueden precipitar una fase maníaca en personas que tienen trastornos maníacos depresivos. Recuerden que el maníaco depresivo, el bipolar, hay periodos en los que está maníaco, o sea que está acelerado, está excitado, y hay periodos en que está depresivo, se quiere matar, está, digamos, mal. Así que va a estimular la fase maníaca. ¿Por qué? Porque estoy con el estrés de que me tengo que escapar, ¿sí? O sea, vayan hilvanando sistema neurológico, ¿sí? Todo lo que tenga que ver con estas hormonas también. Provoca cambios en el humor, me pongo de mal humor, me pongo chinchuda, ¿sí? Puede aparecer úlceras. Se provoca un desequilibrio hidroelectrolítico. Recuerden que retenía sodio y retenía agua, ¿sí? Aumenta el riesgo de sufrir una infección porque me baja mi sistema inmunitario. Enmascara infección al inhibir la respuesta inflamatoria. O sea, como yo bajo mi sistema inmunitario, mi cuerpo no detecta la infección que está dando vuelta y muchas veces aparecen cuadros muy graves de infección con bacterias que no se puede llegar a solucionar justamente por el exceso de corticoides. Me va a provocar también osteoporosis, o sea que favorece que el hueso pierda calcio. La osteoporosis es que se van generando por pérdida de calcio como pequeños agujeritos en el hueso, ¿sí? Lo dejan frágil. A largo plazo puede desencadenar una enfermedad relacionada con la disminución de la secreción fisiológica de los corticoides que se llama síndrome de Cushing. El síndrome de Cushing, yo le puse acá todo lo que representa o todos los efectos que provoca en nuestro cuerpo. O sea, la falta de corticoides en nuestro cuerpo. Depresión, ¿sí? Sobre todo, todo lo que tenga que ver con esto de manía y bipolaridad, ahí estaría la manía, pero en general depresión. Cataratas, que es ocular. Hirsutismo, acné, pelos y granos en la cara. Diabetes, azúcar en la sangre. Hipertensión, me retiene sodio y agua. Alcalosis, alcalosis es un estado en que mi cuerpo, la sangre normalmente tiene que estar alrededor de 7. ¿Se acuerdan cuando vimos pH? Que la sangre estaba de 7, un poquito para arriba de 7, y la orina estaba un poquito por debajo de 7, ¿sí? Que eso serían los valores normales de nuestro cuerpo. Cuando estamos con alcalosis está mucho más arriba de 7. Hipopotasemia, como yo retengo más sodio, voy a eliminar potasio, por eso voy a tener poco potasio en sangre, ¿sí? Hemia es sangre. Edema por la insuficiencia cardíaca, ¿sí? El corazón no llega a bombear toda la sangre que queda, entonces va quedando como una cola de sangre esperando en las venas y eso hace que se inflamen mis brazos, se hinchen, ¿sí? Mis manos, mis pies, mis piernas. Baja mi sistema inmunológico, por lo tanto aparecen las infecciones. Aparece la necrosis ósea, no solamente la osteoporosis, sino que también la necrosis ósea, que es la muerte, ¿sí? Ya, si eso se da en un niño pequeño, el hueso no se cría más. La osteoporosis que habíamos visto, la miopatía. Miopatía es enfermedades de los músculos. Pancreatitis, inflamación del páncreas. Hemorragias por el efecto que tiene, sobre todo las digestivas. El cuello de búfalo, que es una característica muy común, ¿sí? Que es como en la zona del cuello, ¿sí? Espalda, como que aparece una joroba.
¿sí? Eso se llama cuello de búfalo. Si ustedes ven un búfalo que tiene, digamos, la cabeza como mucho más agachada y tiene como un crecimiento en el cuello. Bueno, eso es el cuello de búfalo, se llama así, digamos, por esas características, pero se da por la falta de corticoides. Y la cara de luna llena, ¿sí? Que es cuando se hincha la cara y queda redondita, ¿sí? Esto es muy, muy característico de estos pacientes con síndrome de Cushing, ¿sí? Todo esto es síndrome de Cushing. ¿Qué consideraciones se tiene que tomar en cuenta? Tomar la medicación siempre a la misma hora para mantener el nivel más o menos constante. Si ha olvidado tomar una dosis, debe tomarla lo antes posible, aunque si ya falta poco, mejor no duplicarla porque me va nuevamente a desbalancear. No interrumpir el tratamiento bruscamente, siempre hacerlo en forma paulatina. Si se hiciera de forma brusca, aparece el síndrome de retirada de los corticoides, que es el síndrome con malestar, debilidad, dolor muscular, dificultad para respirar, hipotensión arterial, hipoglucemia, fiebre, vómito, o sea, todo al revés. Ingerir el medicamento acompañado de alimentos para que no me genere más úlceras, para protegerse de la infección, potenciar o maximizar todo lo que sea lavado de manos, evitar aglomeraciones, por ejemplo, en un colectivo, usar el barbijo, ¿sí? Recuerden que ahora se está volviendo a usar el barbijo en los medios de transporte urbano, colectivos y demás, porque están apareciendo cada vez más casos de COVID nuevamente. Evitar el contacto con personas que tienen infección, ¿por qué? Porque si estoy con corticoides me baja mi sistema inmunológico. En caso de tener que vacunarse, debe consultarlo siempre antes, siempre con un profesional para que dé el ok de esa vacunación. Y en las personas diabéticas siempre se tiene que controlar los niveles de glucemia, o sea, de azúcar en sangre. Los deportistas deben ser advertidos que pueden dar positivos en controles de dopaje, pesarse de forma regular y buscar signos de edemas como retención de agua y sodio. Debe acudir a un centro sanitario o alertar a los servicios de emergencia si presenta dificultad respiratoria, dolores, sangrado nasal, presencia de sangre en las heces o en el vómito o en el esputo el catarro, ¿sí? Cuando yo toso. Signos de infección en alguna parte del cuerpo, aumento de la sed y de la diuresis, que eso es un síntoma de diabetes, olor afrutado en el aliento, ¿sí? O sea, no hay un olor feo, sino un olor asociado con fruta. Puede ser con naranja, puede ser con algo cítrico, puede ser, también algunos dicen, bueno, algo así como un olor como a caramelo, ¿sí? Siempre asociado con frutas. Caídas por mareos, cambios de humor repentino, ¿sí? Incluso síntomas como demencia. Muy importante la prevención de caídas, sobre todo en las mujeres grandes. ¿Por qué? Porque en las mujeres grandes ya tenemos osteoporosis y eso hace que nuestros huesos estén más frágiles. Cuando me caigo, me puedo romper la cadera, la pierna, el brazo, lo que sea que trate de sujetarme. Eh, bueno, los glucocorticoides más utilizados, la betametasona, sobre todo en crema, la cortisona, dexametasona, hidrocortisona, todos esos son inyectables. La metilprednisolona, metilprednisona, prednisona, prednisolona son comprimidos, o sea que hay una amplia variedad de productos que tienen que ver con los corticoides que están a la venta. Recuerden que la que más se parece a la natural de nuestro cuerpo va a ser la dexametasona. ¿Estamos con los antiinflamatorios? Yo pregunto si no avanzamos, si quedó dudas. Sí, profe. Sí, Bueno, profe, por ahora se entiende. último grupo, los opioides. Bueno, acá tenemos el número 1, que sería la morfina. Le decía que la morfina, la codeína también se sacan de la amapola. La amapola es una planta que tiene miles de años de uso y de abuso también. El opio se descubrió en todo lo que sea Asia, está incluso registrados en los fenicios, 7000 años antes de Cristo, para que ustedes tengan una idea. Le llamaban la planta de la alegría. Incluso el cerebro humano es el único de los mamíferos
que tiene receptores para el opio. Así que imagínense que viene asociado al ser humano desde la creación prácticamente. Se lo usó en forma recreativa mucho tiempo. Hay toda una historia muy linda de lo que tenga que ver con el opio. No sé si les puse acá, pero se generaron hasta 2 guerras que se llamaron guerras del opio, justamente. El tema es cuando empieza a haber un descontrol, ¿sí? Una cosa es que sea libre, que alguien lo pueda usar, y otra cosa es cuando todo el mundo lo usa, porque el efecto que genera es potenciador, ¿sí? Cuando no es lo mismo una persona adicta suelta en la calle a que hayan 10, se van a potenciar. Imagínense si todos estuvieran estimulados con los opios. Llegó un punto en que se tuvo que prohibir. Cuando se prohibió, se fue al otro extremo, el que se encontraba consumiendo o tenencia de opio directamente era colgado en la vía pública. Entonces ahí fue cuando lo descubrieron los europeos que estaban haciendo invasiones en distintos continentes, como Asia, África, América, ¿sí? La colonización y demás, descubrieron el opio y lo llevaron a Europa. Cuando lo llevaron a Europa, vieron que tenía, Paracelso se llama uno de los médicos, que fue el precursor del opio como medicina, encontraron acá como un mensaje divino con esta planta, con esta droga, ¿sí? Encontraron que había una sustancia que era capaz de anular el dolor de una persona. Y para un médico eso era fundamental, porque el paciente va al médico cuando tiene dolor. Por lo tanto, ¿qué nombre le puso Paracelso? La medicina de Dios. Imagínense, era enviado de Dios para tratar. Le empezaron a dar opio a todo el mundo, niños, a todos. Esto fue así al principio de 1900. ¿Sí? Estamos hablando de 1900. Yo después, en otra de los temas que vamos a dar, que es atención farmacéutica, les voy a mostrar un prospecto del 1901 de Laboratorios Bayer, que justamente tenía jarabe de heroína. Heroína es morfina, ¿sí? Así que imagínense, a los niños le daban, para las colitis, para la tos, le daban morfina. Y desde el año 1961 se firma un convenio general, convenio internacional entre todos los países de la ONU, Organización de Naciones Unidas, y se establece que se prohíbe terminantemente el uso de estimulantes como el opio, la cocaína y la marihuana. ¿Sí? A partir de 1961 empiezan a controlar el contrabando de un país al otro. Por eso cuando ustedes van de un país al otro, revisan las pertenencias y si tienen cocaína, marihuana, habrán visto algunos de esos programas de aduana, obviamente tienen problemas. Bueno, esto es a partir del año 61, ahí se prohibió, pero hasta ahí, digamos que usaban el opio bastante indiscriminadamente. Bueno, ¿qué pasó entonces cuando aparece el opio? Encontraron que era una medicina que le permitía dormir al paciente y poder operarlo tranquilo. Antes lo operaban, supónganse que le tenían que cortar una pierna, lo cortaban con serrucho, pero sujetándole a la persona. O sea, imagínense el dolor de esa persona. Acá, ¿qué podían hacer? Lo dormían al paciente con esta droga y incluso después cuando se despertaba, dosis menores de esa droga, no lo dormía, lo permitía estar despierto, pero no sentían el dolor. Entonces era la maravilla del mundo. Así fue como se metió en la medicina. Es un grupo de sustancias narcóticas, dentro de esto que están acá, que producen analgesia, o sea, calman el dolor, actuando sobre el sistema nervioso central. Los AINES eran sobre el sistema nervioso periférico. Presentan un potente efecto analgésico debido a que inhiben la percepción del dolor. Yo no siento que me duele. El cuerpo no siente dolor. Y aumenta el umbral, le pone más alto el umbral, hacia el mismo, o sea, hacia el dolor. Esto significa que en presencia de opioides el cuerpo necesita estímulos mucho más dolorosos para poder llegar a sentir dolor. ¿Cuál fue otra de las utilidades que se le dio al opio? A la morfina. En las guerras, ¿sí? Cada soldado lleva en su casco una dosis de morfina. Entonces, ante la explosión de una granada
que pierden un brazo, una pierna, o incluso a veces eran amputados de ambas piernas, ustedes van a ver en películas y demás cómo colocan, digamos, un inyectable de morfina y el tipo puede esperar hasta que le puedan rescatar, ¿sí? No tiene pierna, no tiene brazo, pero está vivo y no le duele, ¿sí? Entonces, a ese nivel actúa la morfina. Importante aclarar que no actúan sobre la inflamación, no va a desinflamar, esto es solamente el dolor, pero como actúan sobre el dolor a nivel central, son efectivos también en los dolores secundarios a procesos inflamatorios, por ejemplo el cáncer. Acciones farmacológicas. Produce sus efectos mayormente en el sistema gastrointestinal, por eso se usaba para las colitis, y en el sistema nervioso central. Me va a provocar una analgesia muy potente y una miosis, ¿sí? Que tiene que ver con la calma, digamos, muscular. Depresión respiratoria tiene un efecto dosis dependiente. ¿Qué quiere decir esto? Cuanto yo más dosis aumente, más va a ser la depresión respiratoria que yo tengo. ¿Qué quiere decir depresión respiratoria? Cada vez respiro más lento y menos veces. Con el tiempo, si eso sigue bajando, me muero. ¿Por qué? Porque no puedo oxigenar la sangre. Eso es depresión respiratoria. Voy cada vez respirando menos, hasta que muero. Puede aparecer coma, que es un sueño profundo, ¿sí? No reacciono a los estímulos, me pueden sacudir, no me despierto. Hay una inhibición del peristaltismo, o sea, inhibe el movimiento natural que tiene el intestino, por lo tanto se usaba para las colitis. Aumento del tono del esfínter rectal, que quiere decir que aprieta más el ano para evitar la pérdida de materia fecal. Provoca náuseas, vómitos, directamente va a estimular el centro del vómito, ¿sí? No tiene que ver con el estómago, tiene que ver con el cerebro, que va a inducir a que vomite. Provoca sedación y sensación de bienestar, o conocido como euforia. Esto es el motivo por el cual se hacían adictos, porque buscaban esa sensación, ¿sí? De sentirme súper bien. Provocan tolerancia por el uso crónico sobre todo y continuado, y cada vez voy a necesitar dosis mayores. Incluso los primeros médicos de esa época que empezaron a utilizar el opio, se hicieron adictos al opio, ¿sí? O sea, que para poder aguantar los ritmos que necesitaban de atender cada vez más pacientes, también caían en esta complicidad, digamos, de ese círculo vicioso con el opio. Bueno, les decía que el cerebro tiene receptores para el opio. Tiene especialmente 3 tipos de receptores: el mu, el kappa y el sigma, ¿sí? Esos son nombres del alfabeto griego. El mu, bueno, el mu les decía que tiene que ver con el que me va a dar la analgesia, calmar el dolor, ¿sí? El que va a provocar la depresión respiratoria, el que va a provocar la sensación de euforia, y el que va a dar una sedación, o sea, dormir de forma moderada. Todo eso tiene que ver con el mu, pero yo no puedo predecir cuántos receptores mu tengo en el cerebro. No se puede, ¿sí? Los receptores kappa me va a generar también analgesia espinal, la otra era supraespinal, en este caso espinal, que tiene que ver con la médula, ¿sí? Me va a dar una sensación de sedación intensa, ¿sí? La otra era moderada, este me va a dormir más y me va a provocar la miosis. Los receptores, tampoco puedo saber cuántos receptores kappa tengo. Y los receptores sigma son los que me van a generar las alucinaciones, o sea, la parte más fea que tiene que ver con esto. La disforia es el enloquecido, ¿sí? ¿Sí? Estar totalmente fuera de sí. Y la estimulación psicomotora, que tiene que ver con los movimientos involuntarios, los temblores que van a aparecer en los adictos, ¿sí? O sea que los sigmas tampoco yo puedo saber cuántos receptores sigma tiene mi cerebro. Entonces, la misma dosis a mí me pueden provocar una cosa
a ustedes les puede provocar otra, ¿sí? A un adicto que ya está más acostumbrado, tiene más tolerancia, le va a llevar más tiempo, ¿sí? Provocar, pero también va a estar siempre en estas circunstancias de que no puede saber qué tipo de receptores tiene su cerebro. A veces una dosis en una persona puede ser mortal, por eso va mi comentario. ¿Qué complicaciones pueden aparecer? La depresión respiratoria, ¿sí? Sobre todo a altas dosis, que va a hacer que cada vez respire menos. El estreñimiento, porque se usaba para las colitis en los niños. Una sedación excesiva que me lleva al coma. De hecho, cuando se quiere mantener un paciente en coma, se le da morfina, ¿sí? Para que el paciente esté en coma. La provocación de náuseas y vómito porque estimula mi cerebro, el centro de vómito que está en el cerebro. La tolerancia, ¿sí? Que generalmente es cuando hay un uso crónico, pero también va a depender de mi cerebro, de los receptores que tengo. Entonces, en una persona ese uso crónico puede ser 2 años y en mí me puede dar en un mes. Y la ineficacia de la dosis que se va a dar cuando aparece esa tolerancia, que va a seguir doliéndome o no va a generar un alivio total cuando yo tome la medicación. Bueno, acá está lo que le conté, la historia de los estupefacientes. Esto no me voy a detener, lo leen después ustedes si quieren. Justamente de la primera, fíjense, las primeras evidencias que hay de los cultivos, 6.000 años antes de Cristo, ¿sí? O planta del placer, le decían, o planta de la alegría. Ahí después ustedes van a ver que estuvo por Egipto, estuvo por los fenicios, ¿sí? Estuvo por varias culturas, en todas tuvo el mismo efecto social, que quiere decir descontrol. Siempre, históricamente, cuando se liberaron las drogas, hay descontrol. Y eso lo voy a seguir repitiendo siempre. No es lo mismo ahora que se quiere liberar la marihuana también. Se necesita tener mucha cultura, un pueblo, para poder manejar la liberación de drogas. Una cultura que nosotros no tenemos, lamentablemente. Uruguay tiene liberada el consumo de marihuana. No es penada ahí en Uruguay. Pero Uruguay tiene una característica, tiene el 80% de su población adulta grande, ¿sí? Tiene muy pocos niños. Y eso hace que ellas estén en un nivel, digamos, un poco más educativo, un poco más alto. En cambio, nosotros tenemos no solamente muchísima cantidad de niños, sino que también tenemos pobreza en la niñez, ¿sí? El 50% de los niños es pobre, no tiene para comer. Entonces eso hace que no haya un nivel intelectual muy elevado como para poder manejar la liberación de drogas. Lastimosamente así tenemos a los jóvenes metidos en el Paco, a los jóvenes metidos en otras cosas, ¿sí? A los niños acá de las plazas de Posadas aspirando pegamento. Entonces, cuando se tiene ese nivel cultural, no se puede liberar drogas sin tener un montón de problemas sociales. Siempre le digo lo mismo, siempre conocemos a alguien que sea adicto a la marihuana y lo vemos, lo reconocemos cuando anda por la calle, ¿sí? Bueno, imagínense que ese le tiene que vigilar que no le robe plata a la mamá, a la abuela, a la tía, al hermano, ¿sí? ¿Por qué? Porque va a robar, va a hacer cualquier cosa para poder sostener su vicio. Bueno, ahora imagínense en el barrio a él solito. Ahora imagínense 10 personas como él en el barrio. Imagínense a 100 como él en el barrio. ¿Entienden a qué me refiero? Cuando se tiene descontrol social cuando se liberan las drogas. Me puede llevar 1 año, 2 años, 10 años, ¿sí? Pero el descontrol se va a presentar sí o sí. Esto se repite la historia. Se hicieron 2 guerras por el opio, ¿sí? Así que imagínense que es volver a repetir siempre la misma historia. Ahora, desde 1961, ¿sí? Estamos hablando de 40 años, 20 años más, 60 años, que se prohibió y ya están pidiendo para liberar. Así que imagínense que esto es cíclico, ¿sí? Siempre va a ocurrir lo mismo. Bueno, ahí está también el siglo XVI, o sea que estamos hablando de 1500 y pico, el tema de Paracelso, que fue el médico que lo llevó hacia la medicina, lo llamó Láudano, ¿sí? Y a partir de ahí, 1753, lo clasificaron en lo que es una clasificación de plantas como papaver somnífero. Esa es la amapola.
Bueno, ahí todo datos, digamos, que tienen que ver con el uso del opio. Bueno, ahora vamos a ver, para terminar, ya vimos los 3 tipos de medicación que se utilizan en estos casos: antiinflamatorios no esteroides, corticoides y los opioides. Vamos a ver cómo se maneja el dolor. Dice, al momento de comenzar a aplicar un tratamiento farmacológico es necesario tener en cuenta el tipo de dolor, la intensidad, la vía que se le va a administrar, porque no todos pueden tomar el medicamento. Hay muchas drogas que no son por vía oral, o sea que sí o sí tiene que ser inyectable, y los efectos adversos que pueden tener. Lo principal es definir si es un dolor agudo o crónico. El dolor agudo se presenta de pronto. El dolor crónico, una vez que se instala, va a ser permanente, ¿sí? Un dolor agudo yo lo puedo tratar, lo puedo disminuir. Un dolor crónico, como va a estar en forma permanente, tiene que ser más persistente, de poder achatarlo un poco más para que esa persona, que va a seguir teniendo dolor toda su vida, no sufra tanto. Frente a esto, el médico va a contar con una gran cantidad de fármacos capaces de producir analgesia, pero debe conocer las bases de cómo se va a encarar ese tratamiento. Y para eso, la Organización Mundial de la Salud estableció la famosa escalera del dolor, ¿sí? O escalera analgésica, como quieran verlo, desde el punto de vista de dolor o desde el punto de vista de la medicación. En el primer escalón van a estar los dolores leves, ¿sí? Dolores leves, dolor de muela, dolor de cabeza, ¿sí? Un golpe, una contractura, cosas leves. ¿Qué se van a usar en esos casos? Se van a usar los analgésicos no opioides, o sea, los AINES. Ahí podemos hablar de los analgésicos antitérmicos, como los AINES que habíamos visto, los AINES en general, digamos, cualquiera de esos. Y también podemos utilizar coadyuvantes. ¿Qué son los coadyuvantes? Cualquier otra cosa que yo le quiera agregar. Por ejemplo, el hielo, ¿sí? El hielo en una inflamación reduce el dolor. El hielo en un dolor de muela reduce el dolor. El hielo en un dolor de cabeza reduce el dolor, ¿sí? Entonces eso es un coadyuvante. En otros casos puede ser la aplicación de calor, como una lámpara, ¿sí? Como hacen los kinesiólogos. En otros casos puede ser la compresión. Es muy raro que sea con la compresión, ¿sí? Una venda, pero pónganse, puede haber. O sea, cosas que yo puedo agregar. A eso podemos hablar de, por ejemplo, actividades. Hacer actividad deportiva para ayudar a reducir los dolores musculares, hacer reiki, hacer yoga, ¿sí? Cualquier cosa que yo le agregue va a ser un coadyuvante, ¿sí? No siempre va a ser, pero en algunos casos trae su mejoría. Cuando ya utilizamos todos los antiinflamatorios posibles y no podemos solucionar más el problema, no se reduce el dolor, vamos a pasar al segundo escalón. En el segundo escalón hay un dolor moderado, hay ya un dolor que molesta, ¿sí? Que genera un trastorno muchas veces. Para eso van a estar los opioides, pero los opioides débiles, ¿sí? No los más potentes, sino los otros más débiles, como la codeína, que también es muy bueno para la tos, como el tramadol, que es sintético, ¿sí? Y es el más utilizado en lo que es la práctica médica, ¿sí? El tramadol se usa mucho y sale mucho también por mostrador. En este caso, siempre van a ser, también se pueden agregar los AINES, los no opioides son los AINES, y también se pueden utilizar cualquier coadyuvante que quieran, ¿sí? Desde el hielo al reiki, lo que ustedes quieran. Ese es el segundo escalón. Cuando ya no hay forma de combinar, podemos combinar uno con el otro, no hay forma de combinar nada, no se calma el dolor, vamos a pasar al tercer escalón. En el segundo escalón pueden estar los procesos de cáncer, por ejemplo. Y en el tercer escalón van a estar, por ejemplo, los politraumatismos, van a estar, por ejemplo, el cáncer en el último tiempo, puede estar, por ejemplo, una herida de guerra, ¿sí? Todo eso van a estar en ese tercer escalón. En ese tercer escalón vamos a usar estos opioides potentes, ¿sí? La morfina, el fentanilo, que es sintético, pero es más fuerte que la morfina. También le puedo agregar los no opioides del primer escalón, puedo combinarlos entre los dos para potenciar el efecto. Y también puedo usar cualquier coadyuvante, ¿sí? O sea, siempre eso van a estar presentes.
pero no voy a ir a un escalón más alto mientras que no agoté toda la posibilidad. ¿Por qué no hago eso? Porque si estamos hablando de una enfermedad crónica, va a durar muchos años. Si yo me voy a la morfina ahora, ¿qué voy a hacer dentro de 10 años cuando la morfina no le haga más efecto? Entonces tengo que agotar el escalón antes de pasar a otro escalón farmacológico. Bueno, ahora, ¿cuándo no hay tiempo de ir por los escalones pensando? Cuando es un traumatismo, cuando es una herida de guerra, ¿sí? Si me explotó la granada, perdí las dos piernas, ¿qué voy a estar hablando de antiinflamatorios no esteroides? ¿Sí? Se va a usar directamente la morfina, por eso está el ascensor. Voy directamente al tercer escalón. Voy a utilizar en los casos de emergencia, ¿sí? Esa morfina, y ahí voy a hacer el camino inverso. Cuando haya pasado la crisis, voy a ir tratando de combinar la morfina con otros elementos como los AINES y poder ir bajando de escalón, ¿sí? Hay un medicamento que se llama nalbufina, que es también un derivado de esto, pero que no tiene la actividad adictiva. Entonces muchas veces se va reemplazando la morfina por esa nalbufina para poder hacer a las personas que son adictas que puedan dejar la droga. Entonces puedo ir haciendo combinaciones para ir bajando de escalón hasta que logre que solamente necesite el del primer escalón. Estos son las secuelas de las guerras, los soldados que vuelven, ¿sí? De la guerra, amputados y demás, siempre van a subir en la terapia de la analgesia con el ascensor y después van a ir bajando lentamente de escalón. Si yo lo mantengo con morfina, voy a crear un adicto, ¿sí? Y un adicto a la morfina es muy peligroso, ¿sí? Porque en los momentos en que va a necesitar la droga, no va a reconocer a nadie, ¿sí? Terriblemente violento. Si vieron la serie Doctor House, el Doctor House es adicto a analgésicos, ¿sí? Por su pierna, con la excusa de que le duele, que renguea, él es adicto a los analgésicos, por ejemplo. Bueno, se van a diferenciar entonces estos tres grupos. El grupo 1 están los analgésicos de acción periférica, que eran los AINES. En el grupo 2 van a estar los analgésicos centrales débiles, o sea, los opioides débiles, la codeína, el propoxifeno, el tramadol. Y en el grupo 3 van a estar los analgésicos centrales fuertes, ¿sí? La morfina, metadona, fentanilo, ¿sí? Entonces, no voy a ir hasta el tercero hasta que no agoté las últimas instancias. Normalmente, el último periodo de cáncer siempre va a aparecer la morfina. Ya no hay posibilidad de recuperar a la persona del cáncer, pero por lo menos darle una calidad de vida. Esto se llama medicación paliativa. Darle, ya no se les puede curar, pero darle una medicación que le haga tener una mejor calidad de vida el resto de lo que le queda. ¿Sí? Por eso se llama paliativas, para paliar los síntomas y que tenga una mejor muerte. Un concepto importante de ese momento recetar es que muchas veces antes de pasar de una droga del grupo 2 a la del grupo 3, se puede agregar los AINES y la mezcla que decía ahí, agregar. De esta manera se obtiene un efecto de potenciación que en general dan buenos resultados. También se puede asociar AINES a los grupos del grupo número 3, justamente si se prolonga todavía la vida de ese paciente. Pero normalmente cuando estamos hablando de morfina ya estamos en la etapa final. Cuando hablamos del dolor agudo, que le decía usar el ascensor, el reciente comienzo y probablemente limitado en el tiempo, si yo no le atiendo el dolor a ese soldado, va a morir. Sin importar su causa, el dolor agudo siempre debe ser tratado de inmediato y vamos a ir con ascensor directamente al grupo 3. Después voy a ir bajando. Necesario aclarar que dentro del dolor agudo, que es fundamental determinar la causa o el origen, ¿sí? A veces puede ser algo visible como un traumatismo y a veces puede ser algo orgánico que queda como oculto, empiezan a aparecer dolores extremos y entonces tengo que saber a qué se debe ese dolor. Si yo tengo un dolor de pecho, no voy a ir a la morfina, voy a ver si no es un problema cardíaco, recuerden lo que vimos, ¿sí? Sistema cardiovascular. Voy a ver si es una angina, que es el dolor de corazón. Si mi corazón está bien, voy a buscar qué es lo que puede ser que me esté generando
ese dolor en el pecho. A lo mejor es psicológico, a lo mejor es una ansiedad y eso es lo que me genera el dolor en el pecho. Tengo que buscar la causa, ¿sí? A eso es lo que se refiere. La escala descendente del manejo tiene su mayor expresión cuando hablamos de pacientes politraumatizados, por ejemplo, un accidente de tránsito, caída, heridas de bala, postquirúrgicos. Si bien hay muchas otras causas de dolor agudo, es importante identificar el origen y el mecanismo de cómo se formó, fisiopatológico, cómo se formó ese dolor. Así lo que se puede hacer, por ejemplo, es utilizar las drogas más eficaces de los grupos más débiles. Hay que considerar también que muchas patologías ceden con su tratamiento específico. Por ejemplo, yo puedo tener dolor genital, ¿sí? Y se debe a una enfermedad de transmisión sexual. Yo soluciono el problema de transmisión sexual y deja de doler, ¿sí? Entonces yo no tomé analgésico, sino que hice el tratamiento, supónganse, con un antibiótico para la gonorrea, ¿sí? Entonces a eso se refiere, que tratando cuál es el origen, sabiendo de dónde viene ese dolor, yo puedo saber cómo solucionarlo. Puede ser, por ejemplo, dolores muy fuertes por un quiste en los ovarios, ¿sí? Eso genera dolor. Puede ser la solución una intervención quirúrgica, ¿sí? Entonces, no es que voy a necesitar morfina, sino que con la operación después voy a poder solucionar con cualquier diclofenac. A eso se refiere, siempre tratar de usar el menor analgésico posible. En el dolor crónico que persiste más de 6 meses, cualquier dolor que sobrepase el periodo de duración de la enfermedad o lesión que lo produjo. ¿Qué quiere decir eso? Se me rompió el brazo, se me curó el hueso, pero desde ese momento me duele el brazo. Entonces, después que ya se solucionó el problema, sigue doliendo, ¿sí? Acorde a la escalera del dolor, el comienzo siempre va a ser en el grupo 1, en la escalera número 1, el escalón, mejor dicho, número 1, y después voy a ir subiendo al grupo 2 y 3. En el caso de paciente oncológico, el objetivo del tratamiento para el dolor es principalmente mayor comodidad. El problema es el cáncer, ¿sí? Entonces, reducirle el dolor es una forma de ayudar en el tratamiento. Muchas veces dejando de lado la posibilidad de aparición de efectos adversos. O sea, en el paciente terminal no importa que se vuelva adicto a la morfina, si no está por vivir mucho tiempo, ¿sí? Entonces, dale morfina que viva por lo menos los últimos días sin dolor. Eso es tratamiento paliativo, ¿sí? Ayudarle a que pase mejor. Los opioides tienen cierta potencia euforizante al producir analgesia, o sea, me deja de dolor, entonces estoy de mejor ánimo. Por estas razones, entre otras, el individuo al no tener dolor va a tener una mayor motilidad, o sea, va a estar más motivado, mayor movilidad también, y va a estar de mejor humor. Y ahí terminamos. ¿Se entendió este tema? Sí, profe, se entendió. Sí, Dani, bueno, me alegro entonces. Es un poquito largo, pero es la única manera, digamos, de poder explicarle más detalladamente y que se entienda más fácil, ¿sí? Sí, sí, sí. Bueno, ahora mando esto y me pongo a hacer ya el video antes que se me pase y así les puedo mandar, ¿sí? Dale, profe, que tenga un buen Bueno, fin de. igualmente el domingo todo histérico seguramente, ojalá que gane, gane gente, acá mi hijo está haciendo escándalo. Sí, Bueno, profe. nos vemos mi corazón, nos vemos la Dale, próxima. profe, nos vemos, chao, chao. Chau, chau.